Hola y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy estamos con un invitado de excelencias, el profesor Manuel Pombo. Bueno, buenos días, Manuel. Buenos días, Antonio. Un placer estar aquí contigo hoy por la mañana. Y hoy hablaremos de preparación física en el fútbol y de todo un poco lo que rodea el mundo del fútbol, porque Manuel tienes muchísima experiencia. Fue también mi profesor hace muchos años en el máster de fútbol de la Pablo de la Vide, así que ya ahí me dio unas cuantas lecciones sobre fútbol y hoy nos darás unas cuantas más. Y quería compartir con vosotros esa experiencia. Manuel, contanos un poquillo cuál es tu relación con el fútbol, cuál ha sido en este año, en estos últimos años, y hoy en día, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy profesor titular de la Universidad de La Coruña desde 1990. O sea que, y los años que trabajé en el fútbol, pues fui pidiendo excedencias, entrando y saliendo, ¿no? En la universidad. Y el último equipo en el que estuve, pues fue en el Deportivo de La Coruña, que le subimos de segunda a primera división y a 4 días de empezar la pretemporada nos cesaron. Vaya, Fue una de las cosas que ocurren en el fútbol en el fútbol, de ¿no? una forma ilógica. Y hoy entonces te dedicas más al Sí, tema bueno, del... estoy en la universidad, eh, hago asesorías externas con algún club y como el entrenamiento es lo que más me gusta. Ahora estoy este año pues disfrutando un poquito con 4 jugadores que van al World Padel Tour Ajá. y hacemos preparación física específica de pádel. Yo soy jugador de pádel y disfruto también matando un poco el vicio. Muy bueno. Y una pregunta un poco así de historia del fútbol, ¿no? ¿Cómo ves tú la evolución del fútbol desde cuando empezaste como entrenador hasta el día de hoy? ¿Ha cambiado algo en cuanto sobre todo a la preparación física, ¿vale? A nivel Eh, económico también. sí, digamos que el fútbol ha cambiado en las preguntas que nos hemos hecho sobre cómo rendir en el fútbol. Ujú, Inicialmente el fútbol hace 25 años era un fútbol en el que la calidad individual del jugador era la que solucionaba los partidos y hemos pasado a un fútbol en el que el trabajo colectivo es el que construye el rendimiento del equipo. Y ese, digamos, que es el cambio más grande que ha tenido el fútbol. El fútbol ahora cada vez más es un deporte colectivo y tú puedes observar, en este último mundial se observó también que los grandes jugadores, cuando se meten en esos 20-25 metros en el que están esas 3 líneas del equipo contrario, es difícil tener espacios y tiempo para hacer cosas. ujú. Solo con el trabajo colectivo eres capaz de desequilibrar en espacios. Y a día de hoy ese es el gran, digamos, avance que ha tenido el fútbol. Todos los equipos trabajan en espacios muy reducidos, es difícil hacer cosas en esos espacios y el trabajo colectivo es el que te permite poder conseguir eso. Vale, y esto a nivel físico, ¿qué puede suponer? A nivel de cargas de A trabajo de nivel los físico, jugadores. lo que básicamente ha ocurrido es que la densidad competitiva por, digamos, las necesidades comerciales del fútbol se ha incrementado mucho y a día de hoy sabemos que un jugador de fútbol te puede dar 30 partidos buenos al año. Más de 30 partidos buenos no te los va a dar. Entonces, el gran problema de la preparación física es cómo tener un modelo de preparación física que permita entrenar muchas horas de fútbol, competir muchas horas de fútbol al año sin lesionar. Ese es el primer gran, digamos, objetivo de la preparación física. Vale. Entonces, esa reducción de riesgo lesional, ¿no? Como uno de los primeros objetivos, al final, para tener los mejores jugadores disponibles, ¿no? En el campo, ¿no? Que el Que- valor de un equipo es la capacidad que tienes de convocar a los mejores para cada partido. Si tú bajas en esa calidad, el equipo acaba perdiendo valor en cada partido. claro, lo demostró empíricamente también, ¿no? Ranieri ahí en Inglaterra, cuando vemos la estadística de Leicester,
vemos como en aquel año fue el equipo que menos se lesionó, que más tiempo tuvo los jugadores titulares en el campo, que menos turnover hacían con lo del banquillo y además a más intensidad jugaban respecto a otro equipo, ¿no? Digamos que fue un caso único, ¿no? De demostración en este Y caso de... se dan circunstancias a veces, por eso yo, de hecho, hace poco hablaba con Juan Ramón Heredia de Sí, estos problemas, y cuando uno ya lleva años y ha cambiado de clubs bastantes veces, tú como profesional pues tienes una metodología de intervención que con los años vas depurando, vas optimizando, pero te puedo asegurar que tú no vas a cambiar más de un 5% tu metodología de un año para otro. uh-huh. En un club tienes una tasa muy baja y al siguiente club tienes una tasa muy elevada. Es difícil encontrar el equilibrio, difícil. Hay causas que no sabemos el por qué, pero hay temporadas donde la casuística lesional se dispara. Y Vale. atribuirlo a tu metodología es difícil, buscar esa relación, ¿no? Claro. ¿Qué dificultades has encontrado tú principalmente, sobre todo en equipos profesionales, ¿no? En poder implantar una metodología de trabajo o querer trabajar un poco como te diera la gana, entre comillas, porque hablando con otros compañeros que también han estado en equipos así profesionales, muchas veces no es la calidad, ¿no? Quizás del preparador físico o del equipo de trabajo, sino un poco lo que puedas hacer en un determinado tiempo, como por ejemplo pues en una temporada o en menos de una temporada, o por otros tipos de razones quizá más Yo pienso relacionadas que la con... capacidad de intervención que tiene un preparador físico está en relación a el tipo de forma de trabajo que tienes con tu entrenador principal. Ujú. Yo solo he trabajado con un técnico. Llevamos 24 años juntos, Fernando Vázquez y yo. Empezamos entrenando en Segunda División B en el año 94. Claro. Entonces, digamos que yo he hecho lo que yo he querido y él ha creído en mí. Y yo comprendo que hay muchos compañeros que son preparadores físicos de club, ¿correcto? O sea, hay que distinguir Sí, de trabajo quién es un preparador físico de club y quién es un cuerpo técnico que va de club en club. Digamos que las responsabilidades son las mismas, pero los riesgos son diferentes. claro. Y yo he observado que compañeros que han sido preparadores físicos de club, cuando viene un cuerpo técnico nuevo, pues no es fácil implementar su metodología y pasan a ser calentadores descalentadores, que es así, porque los cuerpos técnicos tienen sus propias metodologías de trabajo, puede haber más confianza, más desconfianza, y hay poco tiempo para crear esos lazos, ¿no? De trabajo y de confianza cuando llega un cuerpo técnico nuevo. Yo eso no lo viví, yo siempre he llegado a los clubs y tuve la plena confianza de mi técnico de hacer lo que yo creía y en lo que él creía conmigo. ¿Y cómo fue cambiando vuestra metodología de trabajo como cuerpo técnico en los últimos, esos 24 años creo que has dicho? Pues en la preparación física yo puedo plantear varias evoluciones, ¿no? Cuando empecé a entrenar en el año, fíjate, en el año 84, que gané 2 ligas y una Copa del Rey con el Charlton de fútbol sala, que era el equipo número 1 de España, y también trabajaba en tercera división de fútbol. Digamos que el fútbol al principio era un deporte en el que se entrenaban muchas horas técnicamente y la única cualidad física que se trabajaba era la resistencia. Entonces los equipos con esa metodología llegaban hasta diciembre bien y a partir de diciembre era difícil mantener la forma de los jugadores, empezaba a ser ya muy quebrada. Ujú. Y en 1990 Perdona que te interrumpa, Manuel. Entonces el entrenamiento de la preparación física ahí estaba, digamos, era específica y lo único que se hacía era un poco de carrera continua carrera continua. para Vale, el trabajo aeróbico. Y eso el es. famoso farle. Yo fui jugador Sí, y llegaba el miércoles y ya ibas para el córner para hacer los progresivos porque era lo que tocaba cada miércoles durante toda la temporada. vale.
Vale, vale. Los Parlex. Y terminando corriendo por el campo, ¿no? Sí, era el modelo que había. Vale. Y se planteaba que la resistencia era la capacidad más importante. Veníamos de la información del Instituto Cooper norteamericano, donde la resistencia cardiovascular era el elemento fundamental. La fuerza no había sido desarrollada metodológicamente en los deportes colectivos. Vale. A Segunda partir de etapa. 1988-89 yo accedo a una información que es aprender un poquito con Gilles Cometti Grande. la importancia de la fuerza. Entonces, en 1988-89 leo sus libros en francés y me empiezo a cuestionar el cómo puedo implementar, ganar fuerza máxima y mantener la fuerza explosiva durante toda la temporada. Y inicialmente empiezo de una manera muy fundamentalista. Tú piensas que en un equipo de primera división llegamos a hacer en pretemporada de último ciclo fuerza máxima, jugadores moviendo 220 kilos en squat, ¿me entiendes? Sí. Mira que tengo aquí. Sí, En sí, italiano, en decir italiano. l'allenamento della velocità. Sí. Y a partir de pensar que el desarrollo de la fuerza era un elemento a meter en la metodología, me ocurrió una cosa muy curiosa durante 3, 4 temporadas. Que además cuando firmé en el Betis me reí mucho con un detalle que os voy a explicar. Yo con el modelo Cometti noté un problema y era que el equipo no llegaba a diciembre bien, sino que llegaba hasta finales de febrero o marzo muy bien. Pero a partir de marzo el equipo estaba muerto. Y estaba muerto en términos de explosividad. Y eso me generó un problema porque esa parte final, al ver que faltaba esa explosividad, pues empecé a dar más descanso para intentar recuperar, hacer más regenerativos, pero no eran capaces de acabar la temporada explosivos los jugadores. Y cuando fichamos el Betis, fichamos a un jugador, Michel Pavón, que venía del Paris Saint-Germain, y en pretemporada, hablando con él, le comento qué tal iba, cómo se estaba adaptando, y él me dice, no, además hay trabajos que yo ya hacía en Francia aquí. Y dije, muy bien. Y le dije, ¿y quién tenías en Paris Saint-Germain? Y me dice, no, tenía allí un asistente que trabajaba con un tal Cometti. Y le dije, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal os iba allí? Y me decía, muy bien, pero a partir de marzo todos muertos. Entonces, mira qué curioso, ¿no? Cómo un jugador es capaz de expresar las sensaciones de una metodología. Y a partir de esta evidencia, empecé a profundizar más en lo que en el fútbol significa entrenamiento concurrente. En 1995-96 me empiezo a dar cuenta de que la concurrencia del trabajo de resistencia y el trabajo de fuerza me estaba generando problemas. Y empiezo a descubrir que sí que es verdad, que si un miércoles tú haces trabajo periférico en el sector de la fuerza y trabajo periférico haciendo potencia aeróbica en el sector de la mejora de la capilarización periférica, eso repetido en el tiempo es excesivamente catabólico y genera un ambiente muy catabólico a nivel neuromuscular. Y eso a 4, 5, 6 meses genera una pérdida de explosividad. Y eso lo corregí y mejoró mucho mi metodología. Y por aquel tiempo, ¿dónde empezaste a leer sobre entrenamiento concurrente? ¿No? Pues en entrenamiento concurrente empecé a leer varios trabajos de 2 norteamericanos y a partir de ver esos trabajos, pues empecé a darme cuenta de que había que ir buscando diferentes alternancias y yo pues planteé que tenía 6 tipos de microciclos, con lo cual yo iba para mantener las diferentes capacidades en cada microciclo una tendencia de sobrecarga un elemento, pero nunca 2 elementos en un mismo microciclo, para no elevar esa concurrencia, sobre todo
en trabajo periférico, porque el fútbol es un trabajo ya por sí mismo muy periférico. Y hoy en día, como si tuvieras un equipo hoy en día, es Hoy en como... día, inicialmente, el trabajo concurrente con la ventana del concurrente, pues todos sabemos que si yo hoy hago un trabajo periférico en el sector capilarización aeróbico, hago un trabajo neural de fuerza y esa concurrencia no me va a generar un problema periférico. Y si hago un trabajo periférico de fuerza, voy a hacer un trabajo de demandas cardiovasculares más que de demandas periféricas en el sector cardiovascular. Y así podríamos ir, de alguna manera, sin meter ambientes tan catabólicos en términos neuromusculares. Vale. Y en cuanto al porcentaje de trabajo, porque esto es algo también, sabe que ya en este mundo es más fácil ser extremista que, ¿no?, que moverse entre los dos extremos. Los tópicos, Los pero tópicos, ¿no? ¿Cómo concilias el trabajo con balón, ¿no?, como se dice ahí en el fútbol, el trabajo con balón y el trabajo de preparación física sin balón? Porque hubo una tendencia también el último año donde todo tenía que ser con balón, aunque estuviera siendo una pero secundaria, debía pero ser. ya te lo avancé un poco antes. Si tú como preparador físico tienes que plantearte un gran objetivo, y el gran objetivo es que el fútbol es un deporte de demandas centrales. ¿Qué son demandas centrales? Demandas del sistema nervioso central. O sea, la fatiga del futbolista es por la concentración, que no es capaz de mantenerla. Tú piensas que en el fútbol los jugadores están constantemente jugando con tres situaciones demandantes de su cerebro, que es estar focalizado, concentrado, por ejemplo, y ocurre en cualquier entrenamiento y en cualquier partido. Cuando un jugador está de central y le viene un jugador con el balón, él tiene que estar focalizado solo en el balón y el jugador, ¿correcto? Pero si ese jugador le pasa a otro compañero y es su compañero de la derecha el que tiene que estar focalizado, él pasa a estar concentrado porque él ya está concentrado en varios eventos que pueden ocurrir. ¿Qué le va a ocurrir a su compañero? ¿Qué le va a ocurrir al otro? ¿Y qué respuesta puede dar él? Pero él no puede estar focalizado porque si focaliza ve pocas cosas. Tiene que estar concentrado. Y el lateral izquierdo tiene que estar con una mente colectiva porque si robo, ¿cómo salgo? Y si me penetran, ¿cómo soluciono? Entonces tiene más eventos y más probabilidades de toma de decisiones en los eventos que puedan ocurrir. Entonces, ese trabajo de demanda central es el principal del fútbol, por encima del físico. Entonces, era lo que te decía antes. El modelo de la preparación física tiene que permitir que entrenes muchas horas, muchos días, sin lesionarte, para poder estar en estos tres momentos del juego y ser intenso en esos momentos. Y esa es inicialmente la primera regla que tienes que respetar. Y esa regla se respeta partiendo de la base del concepto de que la forma deportiva de un jugador de fútbol es un concepto muy integral, partiendo de la importancia de las demandas centrales de su sistema nervioso central en estos aspectos que son los elementos básicos del fútbol. Porque yo te digo una cosa, en los partidos oficiales en muchos clubes que he estado, en el vestuario, en las duchas, se hace fútbol tenis. Lo suelen ganar los laterales. Técnicamente son muy buenos. Pero lo que les diferencia es la mente en el juego cuando están compitiendo. ¿Me entiendes? Sí. Esa es la diferencia que hay. Porque técnicamente hay jugadores que dan 100.000 toques, 1.000 habilidades de freestyle soccer, pero después, ¿cómo es su mente cuando compite? ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo lee las cosas? ¿Cómo se concentra? ¿Cómo se focaliza? ¿Cómo asume eventos colectivos y toma decisiones? Ahí es donde está la calidad del juego. Esta es la primera óptica. Y la segunda óptica es que en el fútbol hemos evolucionado mucho en lo que los norteamericanos llaman una política centrada en el atleta. Todos los profesionales trabajamos para el atleta. ¿Qué significa esto? Que yo tengo a un jugador que el domingo acaba el partido, tiene una fatiga, pues a uno le va bien hacer un baño de hielo.
A otro le va bien sentarse en una bicicleta y hacer 10 minutos aeróbico. Y a otro le va bien no hacer nada. Tenemos que analizar a cada uno cuál es el ratio mejor de recuperación. Y todos los profesionales trabajamos para ello. Eso es lo que ha crecido mucho. El lunes hay uno que le va bien hacer una relajación psicológica porque recupera muchísimo más y otro pues prefiere simplemente hacer un fútbol tenis. Ese es el concepto que hay a día de hoy de crecimiento. El futbolista tiene que llegar con el máximo de energía al partido y recuperarse en el mínimo tiempo. Todos los profesionales tienen que estar trabajando en sinergia para que cada jugador cumpla de la mejor manera con esos objetivos. Y a partir de ahí metemos al nutricionista, metemos al psicólogo, metemos, ¿me entiendes? Al readaptador, que va analizando si hay desbalances en la temporada y cómo se pueden ir detectando, corrigiendo esos desbalances articulares, porque tenemos normalmente lesiones de esfuerzo repetido, porque jugar a fútbol significa activar más unos modelos mecánicos que otros, y eso genera un desbalance a medio plazo si no los vas corrigiendo cada microciclo. Entonces, estamos en esa política de centrada en el atleta, en el jugador, y todos los profesionales hacemos esa sinergia para que cada uno de ellos encuentre su calidad durante toda la temporada y que esa calidad sea duradera, sea muchos partidos convocados para competir. Y hablando de esto del trabajo multidisciplinar, ¿no? Que tú has estado comentando ahora y que se habla mucho en el día a día. ¿Tú has podido vivenciarlo, el trabajo multidisciplinar real? O muchas veces lo que pasa es que hay muchas disciplinas, ¿no? Que es multidisciplinar, pero que realmente no hay una interacción, una comunicación y un trabajo integral de ese equipo real multidisciplinar, sino que cada profesional pues le manda lo suyo, pero realmente pues no hay una integración. Depende de las personas. Me he encontrado en clubs donde cada departamento iba a su aire y en clubs donde hemos ido a cenar los jueves todos juntos. Vale, en esta cena supongo que ponía en común, ¿no? algunos temas. Es decir, ¿cómo se haría un buen trabajo multidisciplinar, tanto en el fútbol o como en general, ¿no? Si ya pues, hablamos Inicialmente, de centro y demás. ¿Qué hace con cada correcto caso? que el entrenador principal sea capaz de que haya sinergia entre todos. Lo que no puede ser es que el preparador físico le diga al jugador, es que tienes que tomar BCA, tienes que tomar esto, ¿me entiendes? No, para eso hay un nutricionista. Que sea el nutricionista el que le guíe. No, es que tienes que hacer plantillas. ¿Qué le voy a decir yo que tenga que hacer plantillas a un jugador? Que vaya un podólogo, lo analice y que decida el podólogo si sí o si no. En esos aspectos tenemos que darnos cuenta de que en los equipos profesionales hay múltiples opciones de profesionales mejores formados, tú sé bueno en lo tuyo. Y ese es un problema que muchas veces ocurre en los equipos profesionales, que todo el mundo quiere solucionar los problemas rápido y los problemas rápido normalmente no se suelen solucionar. O se soluciona de manera rápida, pero luego a largo plazo, ¿no? Sí, y sobre todo yo diría que si tienes un equipo multidisciplinar, pues que se integre cada persona en ese trabajo centrado en el jugador, porque al final todos trabajamos para que el jugador mejore y tenga las mejores tasas de activación, de recuperación durante la temporada. Por eso cada uno le va a dar lo mejor de su profesión. Y ahí es donde está para mí el verdadero concepto, centrado en el jugador, el trabajo de todos. Vale. Y seguimos hablando ya de fútbol. ¿Y has trabajado alguna vez también en canteras con No, jugadores en fase de desarrollo? Solo te has centrado, ¿no? siempre he trabajado en equipos de rendimiento. Nunca trabajé en el fútbol base. Vale. Tenía una pregunta, a lo mejor puedes contestarla también. ¿Y qué diferencias fundamentales ves en entrenar en equipo de desarrollo, en canteras, con equipos profesionales de primera, es decir, que ya adultos, desarrollados y demás? ¿De qué Digamos forma se que trabajaría? la diferencia básica es entrenar para ganar y entrenar para aprender. Vale. Porque el mayor volumen de trabajo que tú tienes en la semana es el entrenamiento.
Y Ujú. los equipos de competición entrenan para ganar. Y en la formación se entrena para aprender y para aprender a competir. Vale, eso creo que es un mensaje muy bueno, ¿no? Porque yo creo que muchas La veces diferencia, es se la diferencia. confunde, se confunden el equipo de desarrollo de cantera, ¿no? Entrenan para ganar últimamente. Claro. El objetivo de un cuerpo técnico profesional es ganar puntos. Sí. No hay más objetivos, ¿eh? Es ganar puntos. Y si no los ganas, te echan. Ujú. Vale. Y como el otro día estuvimos hablando en privado sobre temas de calentamiento, ¿no? De calentamiento en el fútbol, ¿de Sí. verdad? ¿Y cómo enfocas tú los calentamientos en el fútbol también dependiendo del objetivo de la sesión, objetivo del microciclos y dependiendo, bueno, de la gestión? Inicialmente es uno de los, digamos, para mí, eh, parámetros del entrenamiento que más ha evolucionado en estos últimos años, el calentamiento. Hemos Más que la parte pasado, principal, ¿no? Dices. no, el calentamiento es lo que más ha evolucionado. Sí. Porque el calentamiento inicialmente se hacía desde un punto de vista fisiológico. Ujú. Y ahora un calentamiento lo hacemos más desde un punto de vista mecánico. Hemos cambiado un poquito la respuesta a una pregunta, porque nos damos cuenta de que el jugador se lesiona si la mecánica es incorrecta Ujú. y no se va a lesionar si tiene más o menos temperatura, ¿me entiendes? Entonces, los calentamientos inicialmente han evolucionado hacia mejorar la eficiencia mecánica, la calidad del movimiento y sobre todo hemos mejorado mucho la comprensión de que la estabilidad estal depende de la estabilidad central. Ujú. Entonces, el calentamiento es fundamental. Dos teorías, como digo yo. El joint to joint, cada articulación lo que necesita, dáselo en el calentamiento para buscar eficiencia mecánica y que la estabilidad distal va a depender de la central, con lo cual, deporte como fútbol, que es multidireccional, ahí se justifica mucho más. Y si te das cuenta y vas a ver calentamientos por ahí, solo activan el plano sagital, la triple extensión, Ujú. que es la de la aceleración, pero no trabajan más vectores de fuerza ni planos de movimiento en el calentamiento. Sí, no Entonces, trabaja en la mecánica del cambio de dirección ni quizá tampoco la toma de decisión, ¿no? Que luego al final tiene que, como bueno, tú no, decías antes. digamos que tú metes un rondo y ya tienes tomar de decisión, Ujú. ¿me entiendes? Que curiosamente, fíjate, yo es un tema con la palabra toma de decisiones siempre, porque en mi vida me ocurrió que tuve que ayudar a hacer una tesis y ayudé a una amiga mía a hacer una tesis sobre el razonamiento humano. Ujú. Y el razonamiento humano es la cognición. Y mucha gente habla de toma de decisiones de una forma en la que no ha ido a las bases de lo que es el razonamiento humano. Y fíjate qué curioso que mucha gente dice, cuantas más decisiones tomes en una tarea, más calidad cognitiva tienes, ¿no? Ujú. Pues eso es una mentira. Es una mentira porque nuestro cerebro tiene la cualidad de razonar. Y razonar es muy sencillo. De un antecedente pasas a un consecuente lógico. Por ejemplo, si llueve, entonces cojo un paraguas. El consecuente es lógico. ¿Qué ocurre en el juego? Hay muchos chicos y jugadores que ante una lectura de un 2 contra uno toman consecuentes ilógicos. Ujú. El problema es cuál es el lógico. Y ves a Iniesta que toma decisiones muy lógicas siempre con la misma situación. Y otros toman decisiones ilógicas. Y el problema es que nuestro cerebro es muy cabrón. Cuando tú aprendes una regla, el cuerpo, para no pasar estrés, sigue manteniendo la regla. ¿Cómo creas tú un contexto de entrenamiento para que el jugador rompa esas reglas de decisiones y sea capaz de evolucionar a decisiones más positivas para el juego? Y Ujú. ahí tenemos, como siempre se suele decir, el hombre es el único que tropieza más de una vez en la misma piedra. Pues esa es la resistencia de nuestro cerebro a las reglas cognitivas que aprende. Claro, Ya ves que esto es diferente a lo que significa dar respuestas, ¿no? Y tomar decisiones. claro, es más económico, ¿no? Seguir siempre por el El mismo cerebro no camino. quiere estrés, ¿me entiendes? Sí. Y repite la regla que has instaurado. Y el problema es, ¿por qué entrenas toda la temporada y al central le dices, tú repliega, no te tires al suelo, si te tiras y se te va, se queda solo?
minuto 88, ¡pum!, se tira al suelo, 1 contra 1 al portero. ¿Me entiendes? Sí. Es así la realidad. Vale. ¿Y cómo lo entrenas, Manuel? ¿Cómo lo entrenarías? Pues inicialmente yo pienso que aquí hay mucho de mejora desde el punto de vista del coaching. El coaching yo lo aprendí hace muchos años, me formé, tengo la máxima formación que pueda haber en coaching deportivo y yo animo a la gente a esta reflexión. Cuando a un jugador le dices, haz esto, normalmente el jugador se queda con muy poco. Si tú entras en una técnica coaching donde le haces preguntas y él es el que acaba tomando las decisiones, la implicación personal para el jugador es mucho más elevada y estará más cerca de intentar abrir más caminos para esas respuestas. Yo lo dejo en que, y se lo digo a mis alumnos en la facultad, nosotros tenemos 2 herramientas de trabajo, los ejercicios y nuestras palabras. Y nuestras palabras generan focos externos e internos de atención. Y con esto es con lo que tú trabajas, no con otras cosas. Y tienes que cuidar muy bien estos 2 elementos. Y por desgracia, Bolonia en los planes de estudio no le dan ninguna importancia a estas 2 cosas. Y eso que dicen que los expertos han hecho un análisis de las demandas profesionales a hacer los programas de estudio de las facultades. Y hay alumnos Ahora que hablaremos hacen de clase esto. en cuarto y llegan al cuarto y no saben hacer una muy buena clasificación, progresión, regresión de los diferentes tipos de ejercicio. Vale. Y esas son sus herramientas de trabajo. Ahí lo que has dicho me parece algo muy importante, lo voy explicando yo también en las clases. La diferencia un poco a nivel de aprendizaje implícito y explícito, ¿no? Que dependiendo al final de las palabras que nosotros utilicemos, puede dar sí a que este jugador esté aprendiendo una tarea de forma implícita o explícita, que si tú le estás haciendo un mando directo, pues probablemente le cueste cambiar porque también el tipo de foco es diferente y se le hace otro tipo de técnica, como puede ser un descubrimiento creado, una resolución de problemas, ¿no? Que al final su sistema se autoorganice para buscar cuál es la mejor respuesta, ¿no? ante diferentes problemas. Y quizá ahí donde debería cambiar también nuestra forma de pensar, que en algún momento podemos utilizar determinados tipos de técnicas, de enseñanza, de coaching o de lo que sea. Yo lo digo desde el punto de vista de la relación con el jugador, Sí. que ayuda porque una técnica coaching es capaz de que tu mensaje llegue a su cerebro pensante y no se quede en el cerebro emocional y él te responda con me agrada o me desagrada lo que me están diciendo, sino que sea capaz de llegar ese mensaje a esa zona del cerebro donde él es capaz de hacer sincronía, ser creativo, construir con esa información que tú le das. Y todos sabemos que en muchas ocasiones nuestros mensajes solo quedan en el cerebro emocional. Me agrada o no me agrada lo que me dice. Y si no me agrada, lucho y me peleo contigo. Y ese es el problema que tenemos en muchas ocasiones, que lo que decimos no nos escucha. Claro. No, bueno, y esto nos pasa con los clientes, ¿no? Muchas veces, a la hora de captar, fidelizar, pues pasa Claro. muchas veces esto, a la hora simplemente de mandar ejercicio, que tú le dices, tienes que hacer esto para estar bien. Claro, y ahora habrá aquella persona que sí lo hace porque está en una determinada fase motivacional y otros que directamente no lo hace y otro que te dice, ¿para qué voy a hacerlo, ¿no? Entonces, Y claro. después, una cosa que también me gusta comentar es que el fútbol ha evolucionado mucho desde la figura del Sport Science, Ujú. que a día de hoy se está potenciando mucho la figura del Sport Science y la del analista táctico, por lo menos en fútbol, ¿no? Sí. Y aquí tenemos luces y sombras. Y hay que ser consciente de ver las sombras. Las luces nos las dan las empresas que quieren vender tecnología. Ujú. Porque si te das cuenta, toda la tecnología, GPS, termografía, lo que tú quieras, Big Data, ¿no? Sí. Son métricas lineales para intentar explicar un evento caótico y aleatorio. Entonces, aquí entramos en un problema. Y el problema es muy sencillo.
Cuanta más información tengo, más decisiones tengo que tomar. Pero tomar más decisiones no es igual a tomar mejores decisiones. Claro. También tiene más probabilidad de error, ¿no? Correcto. Entonces, aquí entramos ya en que las empresas quieren vender GPS, termografía, softwares de análisis, cámaras, lo que sea. Y se contrata a compañeros para que hagan investigaciones, para que hagan la justificación de la métrica lineal, que si paso de 2 a 4 voy mejor que con 2. Pero son métricas lineales. Y las personas son eventos caóticos y esa es la realidad. Entonces, estamos con esas sombras a veces desde el punto de vista de que se intenta explicar lo caótico desde lo lineal con la tecnología. Y el fútbol es algo más que eso, ¿no? Es algo Claro. que nos va a ayudar a ver elementos de lo que puede ser el esfuerzo fisiológico, la recuperación, ¿correcto? Sí. Pero no dejamos de trabajar con personas. Y yo los sábados le preguntaba a una novia de un jugador qué tal habían llevado la semana para saber si jugaba bien o mal. Correcto. Y era más fiable eso que la termografía. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, que nos demos cuenta de que la tecnología nos ayuda y que incluso la figura del Sport Science en los clubes de fútbol está muy maltratada. Porque yo ahora hago un entrenamiento y yo como operador físico del primer equipo, y te digo la realidad, tirarme 4 horas por la tarde pasando los datos de los GPS al ordenador e interpretarlos en la Excel, para mí es más fácil decirle al club, contrata a un chico por 400 euros de Sport Science para que pase todos los datos toda la tarde. ¿Me entendés, no? Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Vale. Análisis táctico. El segundo entrenador contratará a un chico que corte vídeo, que maneje el Adobe Premiere y el NAC o cualquier otro software y que se tire horas y horas cortando y montando vídeo. Correcto. ¿Y cuánto le van a pagar a esa persona? Eso es como el becario en investigación que tiene que picar los datos, ¿no? ¿Me entiendes? Es así la realidad, ¿eh? Es así la realidad. Entonces, tampoco yo en las facultades también digo, oye, la figura del Sport Science sí, pero también hay que ver la realidad laboral del Sport Science, ¿no? Sí, correcto. El Sport Science es una persona que a través de la tecnología obtiene datos y construye métricas lineales para intentar explicar eso. Ese es el trabajo de él. Y tiene más trabajo de operario que de hacer síntesis. Sí, sí. Pues Entonces, realmente un técnico. correcto. Y eso es un poquito lo que está ocurriendo con las figuras de Sport Science. Yo hace poco me reía mucho porque hablaba con un físico brasileño amigo que trabaja en un equipo top de Brasil y me decía que el cuerpo de Sport Science que tenían allí era impresionante. Termografía, GPS, tal, pero que el entrenador ni puta, que no les daba bola casi, ¿me entiendes? Sí. Trabajaban muy bien, tal, es un equipo que va arriba de todo, pero el entrenador con el que están, pues tiene sus propias creencias, su propia forma de elaborar la construcción del entrenamiento y del rendimiento, y aquí llegamos un poquito a un problema que en el mundo de los técnicos es así de real. No a más formación científica del técnico, más éxito. Y esto es curioso, pero es real. Porque hay muchas variables. Y el problema no es que haya muchas variables, el problema es cómo las mezclamos. Y hay personas que son capaces de mezclar las variables de una forma que, aunque no tengan ellos mucha formación científica, son capaces de obtener éxito en sus procesos. Claro. Resolver un poco Una ese dura problema realidad. complejo. Claro, Esa es resolver un una poco dura ese problema realidad. complejo. Claro. El problema, yo creo que esto, ¿no? Que un poco lo que decías tú también de las facultades y eso, te enseñan realmente a eso, a tener un pensamiento muy lineal,
¿no? Pensamiento lateral no existe de ninguna facultad y que siempre cuando tengas ese dato, pues tienes que hacer esto y si pasa esto, tienes que hacer el otro. A mí me pasa mucho también en los cursos privados de formación que siempre me piden, vale, pero ¿y qué hago con esto cuando pasa esto? ¿No? Siempre tal. Pues yo, claro, le contesto, pues depende, no te puedo dar una receta cerrada porque, claro, el problema de dar una receta cerrada es que cuando luego te encuentras con algo que sale de esta receta, pues no sabes lo que tienen que hacer. Claro. Y sobre Entonces, todo que hay que enseñar a la gente a hacerse preguntas. claro, Se les enseña a hacer para, preguntas. para mí es fundamental. Entonces, concluimos un poco con esto, ¿no? ¿Qué problemas le ves y qué soluciones le ves a la vez? Que muchas veces solo hablamos, criticamos, pero luego no damos soluciones, a la formación reglada, la formación universitaria de hoy en día en el campo de la preparación física, ¿no? Es decir, algunos ya le hemos comentado, ¿no? Problemas que no se saben hacer preguntas, problemas de pensamiento muy, muy lineal y quizá le estamos enseñando a analizar demasiados datos en vez de interpretar los resultados de muchas cosas o observar los eventos que pasan. ¿Y qué más? Que tú que eres profesor ya desde cuando yo nací prácticamente hasta el día de hoy, ¿cómo ves esa formación de hoy en día? ¿Qué le falta? ¿Qué estaría bien añadir a todo eso? Yo pienso que en la formación de los graduados en ciencias del deporte hay, hay dos problemas. El primero es que en las facultades el fenómeno deporte se ha ido perdiendo. Uh -huh. Ese es un primer problema, porque la formación del deporte da mucho apoyo a la construcción de las metodologías del entrenamiento y a ver problemas y cómo solucionar problemas en el sector de entrenamiento. Uh -huh. Y a día de hoy la formación se ha hecho en 4 parámetros. Significa que hay una formación que va hacia lo que es la gestión, hay una formación que va hacia lo que significa la palabra salud, que a mí no me gusta nada, esa palabra, porque es una palabra de un sector profesional ajeno a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es entrenar a personas para mejorar su rendimiento fisiológico, biológico, psicológico, y que tiene un valor añadido en sus marcadores de la hipertensión, pero yo no le doy más salud, yo le mejoro el rendimiento corporal. La salud se la da al médico cuando él está enfermo y le recupera para el lado de la salud. No sé si me entiendes. Sí. Estamos utilizando una palabra de otra profesión y ahora se habla mucho de salud y ejercicio, pero nosotros lo que estamos haciendo es un proceso de entrenamiento de un organismo para que mejore su eficiencia funcional y eso tiene un efecto colateral, que es mejoran los marcadores. Están asociados con unos perfiles de salud. Uh -huh. Pero yo hago un trabajo de rendimiento biopsíquico y fisiológico. No estoy haciendo salud, ¿me entiendes? Sí. La base de... Y después tenemos en los INEF la formación que va hacia la docencia y la formación que va hacia lo que ya hablaríamos rendimiento deportivo. Pues eso a día de hoy, con lo de Bolonia, se ha diluido. Serán 4 años de formación diluidas y ahora se le dice, usted se especializará cuando haga el máster. Uh -huh. Y esta ahora que la carrera no tiene una orientación excesivamente clara. Entonces el alumno hace un poco de todo y no hace nada. Sabe de todo y de nada a la vez, ¿no? Correcto, ¿me entiendes? Me das cuenta, ¿no? Sí. Cuando antes tú tenías 3 más 2, 5 años, ¿no? En Sí. los 3 primeros eran más genéricos, pero en cuarto y quinto te especializabas en algo ya. Uh -huh. Y salías con unas ideas más claras Sí, sí. de lo que querías. En Italia funciona igual, ¿Eh? todavía funciona. Que en Italia todavía funciona así, son 3 más 2, son 3 años genéricos y los 2 años final de especialización en rendimiento, en prevención o lo que sea. Y yo noto que algo va mal porque a mí estos años, alumnos de cuarto, cuando vienen a mi asignatura, que yo soy profesor desde el año 99, no, perdón, 89, 90, 89, 90 entré en la universidad,
de teoría y práctica del entrenamiento. Y ahora me dicen, no, es que a mí el entrenamiento es que no es mi objetivo. Yo soy especialista en programaciones didácticas. Imagínate, ¿no? Que te digan eso. Y no han hecho magisterio, ¿no? Ya, claro, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que ellos perciben, Claro. ¿eh? Es No, sí, normal, normal, lo que claro. ellos perciben. Los También alumnos. me faltan vivencias también al final, que yo creo que también es importante. Y, por Horas ejemplo, prácticas, horas prácticas. claro, yo en Italia una de las cosas que sí me gustaba de la facultad es que era desde primer año, te daban tus libretillas de práctica y podía ir a hacer práctica en cualquier sitio, en todo lo relacionado con deportes y con mayores, con niños, demás, que al final si las primeras prácticas son observacionales, da igual, ¿no? Es decir, no tengo que tocar a nadie, no le voy a romper a nadie. Entonces yo puedo estar haciendo 100 horas de observación o de picar datos o de esto, si me lo enseña mi tutor de práctica. Entonces tú terminas 4 años con muchas horas de práctica, no con 120 como hay ahora. Yo Sí. cuando me vienen los chicos de práctica de 120 les digo, bueno, empezamos ahora en septiembre y terminamos en junio. Un año de práctica y más o menos pues te entera un poco de la historia, pero es que es muy poco realmente la carga práctica que tiene al final la facultad. Práctica real, no prácticas hacemos práctica en la facultad, ¿no? Trabajos en grupo y poco más. En eso estoy de acuerdo contigo. Y el centro de interés en que el alumno sepa que su herramienta de trabajo son los ejercicios, porque es la única herramienta que modifica a las personas. El ejercicio y su repetición y su gestión en el tiempo. Eso es lo que hace que las personas alcancen objetivos con sus cuerpos. Uh -huh. A día de hoy, te puedo asegurar que no es el centro de la formación en las facultades. Vale. Yo creo que ha quedado claro un poco todo, ¿no, Manuel? Sí, Pues yo trato de hablar de mis experiencias, que estaré equivocado en algunas y en algunas ideas puede que esté mediatizado por mis creencias personales. Pero lo que sí está claro es que a día de hoy la formación se ha diluido un poco. uh -huh. Hombre, otra cosa importante es claramente cuando aquí hablamos, cada uno habla de su experiencia, ¿no? Otra cosa que yo creo que se está perdiendo es que tener opiniones diferentes parece que está mal, ¿no? En algo, que parece que tenemos que estar de acuerdo en todo. Es decir, la gente que te está escuchando tiene una opinión diferente, pues ya está escuchando tu propia experiencia y de ahí pues puede tomar alguna idea que le parezca bien o no. Pero claro, cada uno puede tener su opinión, pero parece que con las redes sociales últimamente o estás de acuerdo o estás en contra y ya te borro de las redes sociales. Ese es otro de los problemas de nuestros alumnos, porque es más fácil apuntarse a una moda y Sí, que esa moda te cubra que seguir tus creencias y tus métodos de trabajo. Es más fácil ahora decir, yo soy entrenador de entrenamiento funcional porque lo funcional me cubre todo, que hacer un trabajo donde hago preparación general, preparación específica, y para la general utilizaré más funcional de una manera, pero también tengo otros métodos, ¿correcto? sí, Aparte de los funcionales, y sigo trabajando con ellos, que siguen funcionando. sí, sí, sí. Ya ¿Te das cuenta? somos extremistas todos al final. No, y no, te cubre, la moda te cubre. Claro, Cuando eres iniciado en tu trabajo y estás bajo un paraguas que te cubre de cualquier problema. claro, Tú estás en la moda y haces lo que está de moda. correcto. Difícil contracorriente también, ¿no? Claro, por eso. Sobre todo cuando empieza. Ya cuando tienes 40 años de experiencia te da un poco igual la moda, No, ¿no? has aprendido cosas que te funcionan y cosas que no te funcionan, independientemente de la moda. Eso Correcto. es lo que aprendes con los años. Bueno, Manuel, muchísimas Bueno, gracias. Yo creo que va a ayudar a muchísimas personas, sobre todo a los que están empezando, pero no solo, también a los que llevamos ya tiempo en el mundo, no solo del fútbol, sino de lo que hemos hablado, yo creo, aplicado al fútbol, se puede aplicar un poco al entrenamiento en general, a los deportes, a las docencias, a todo. Así que muchísimas gracias, Manuel. vale, perfecto, Antonio. Pues un placer estar contigo y debatir las ideas de la profesión contigo. Genial. Y Venga, ya está, nos vemos pronto y en el próximo vale, un capítulo. abrazo. Venga, Hasta Antonio. luego. Hasta luego.